Continuamos en Antequera Televisión y en Radio Torcal, en este espacio que en la segunda edición de nuestro magazine en la semana, cuando llega los miércoles noche, queremos dedicar a la información más útil, a la información de servicio público y que en una semana nos lleva hasta el mundo de la salud, de la veterinaria, y desde esta semana también queremos que pues nos permita profundizar dentro del tiempo que es limitado que ofrece la televisión, aunque sea local, al mundo de los temas fiscales, laborales o contables. Hoy hemos querido invitar a un economista del equipo de profesionales con el que cuenta la asesoría antequerana Gerimar, Juan Carlos Velasco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Porque precisamente la jornada de mañana tenemos que empezar a presentar ya, y como máximo tendremos de plazo hasta el 2 de julio, la declaración de la renta. Y hoy nos interesaría mucho que nos contara, aparte de responder a las múltiples consultas que nos han dejado nuestros oyentes y espectadores, don Juan Carlos, ¿cuáles son las principales novedades a título de resumen de la campaña pues que precisamente comienza hoy? Bien, bueno, en primer lugar queremos agradecer desde Asesoría Gerimar el espacio que nos habéis brindado esta tarde. Lo hemos querido aprovechar para introducir más o menos, hacer una pequeña introducción a la campaña de renta que empieza precisamente mañana, día 3 de mayo, y finaliza el día 2 de julio, ¿no? En principio. Bueno, las novedades para este año con respecto a años anteriores, la verdad es que son pocas, van encaminadas sobre todo a establecer una serie de limitaciones a las deducciones que se venían practicando hasta el año pasado y poco más, novedades poquitas más. Una curiosidad es que la gente piensa que ha subido, bueno, los tramos y el tipo de gravamen para este año, no ha subido prácticamente nada, ha subido para las rentas más elevadas, se han establecido dos tramos para las rentas superiores a 120.000 euros y otro tramo para las rentas superiores a 175.000 euros, con lo cual este año 2011 ha subido un poquito el gravamen, pero para las rentas más elevadas, con lo cual el ciudadano medio eso no se ve afectado. Ahora, para el año siguiente, para 2012 y 2013, sí se ha aprobado ya una subida de gravamen que está en torno, bueno, una renta media, una persona que, por ejemplo, ha pagado 300 euros, le va a suponer unos 25, 30, 35 euros de subida el año que viene. Pero esa subida va a ser 2012 y 2013, va a ser transitoria. A partir del 2014 volvemos otra vez a los mismos tipos que tenemos este año, por ejemplo. Con lo cual, novedades ha habido muy pocas con respecto a años anteriores, solamente encaminadas a limitar las deducciones a las que se tienen derecho y poco más. Ahora ya, cuando entremos, si hay alguna pregunta, pues ya se irán explicando. Pues nos interesa muchísimo, pues precisamente eso, que nos ajustemos en nuestras respuestas y en nuestros argumentos a casos reales. Y yo no sé, siempre lo decimos, ¿no? Si vamos a pillar en estas consultas que nos montamos aquí, en Telantequera y en Radio Torcal a las demandas que nos plantea la gente, o si en algún momento vamos a pillar al profesional de turno. Yo estoy convencido de que no va a ser así, pero le pediríamos disculpas por ello. Comenzamos por tengo que hacer la renta, nos dice un espectador, y nos pregunta: si he ganado 17.500 euros brutos en mi trabajo durante el 2011, ¿tendría que hacer la renta? Bueno, en principio, con la información que este oyente nos aporta, si nos está diciendo que los ingresos brutos son del trabajo y son 17.500, en principio no estaría obligado a hacerla. Distinto es que le interese porque le devuelvan, pero obligación no tiene. Con esto no nos podemos conformar, tenemos que comprobar, o este señor debería comprobar, el resto de fuentes de rentas que pueda tener en su situación, porque puede que con esos ingresos no esté obligado, pero por otro sí. Debería comprobar si los rendimientos que tiene del capital mobiliario, que es, por ejemplo, rendimiento de cuenta bancaria, rendimiento de imposición a plazo fijo, ganancias patrimoniales que haya tenido sometidas a retención, si esta nivel de renta de esta fuente supera los 1.600 euros, en este caso tendría que hacerla. Por ejemplo, rendimiento del capital inmobiliario, como son, por ejemplo, alquileres de pisos, segundas viviendas. Ahí, por ejemplo, el nivel de renta estaría en los 1.600 euros, no se puede pasar. Si se pasa por eso, estaría obligado también. Con lo cual, si de esta fuente de ingresos que yo he mencionado no tiene esos niveles, con lo que él gana actualmente no estaría obligado a presentar declaración de renta.
Distinto es que le interese porque le devuelva Hacienda. Después, bueno, ya que estamos en este nivel, manifestar también que no está obligado porque no llega a los 22.000 euros que como regla general se establece cuando tiene un único pagador. Pero esta regla general se rompe en otros casos. En otros casos y el nivel de ingresos baja de 22.000 a 11.200 euros en otros supuestos, ¿no? Pero en este señor concretamente pues no estaría obligado a presentar renta. Bueno, pues que nos quedamos con esa respuesta de que no sería obligatorio presentar si ha ganado 17.500 euros brutos, pero teniendo en cuenta también esos matices. Otra consulta que nos llega a través del Facebook de las Cuatro Esquinas en este caso. Mi hijo estudia en la universidad y nos pregunta esta pues amable espectadora que después de haber recibido una beca como recibió en 2011, si está obligado a declarar ese ingreso por beca en la declaración de la renta. Concretamente ese ingreso no está obligado, porque todas las becas públicas que se reciban para cursar estudios de cualquier curso y cualquier grado dentro del sistema educativo están exentas, como otra serie de rentas, por ejemplo, que las menciono porque normalmente son las que casi todo el mundo te pregunta, ¿no? Precisamente las becas, pues en este caso no estaría obligado a introducirlas dentro de la renta. Hay otra serie de ingresos, como por ejemplo las pensiones por alimento de hijos que se pasan por decisión judicial, tampoco hay que meterlas, también lo pregunta mucho la gente. Por ejemplo, dividendos que reciben mucha gente de sociedades, hasta los 1.500 primeros euros también están exentos. Las becas, como hemos dicho. Otra cosa que también está exento y lo pregunta mucha gente son los premios, bueno, que no es muy habitual que la gente obtenga premios, pero bueno, están exentos los premios que reparte la Lotería Puesta del Estado, Cruz Roja, ONCE, todo este tipo de ingresos pues están exentos, ¿no? Hay unos ingresos también importantes que no se tienen en cuenta y son los rendimientos que se obtienen de forma irregular, que se llama. Son rendimientos que se obtienen y se han generado en más de 2 años, se reciben muchas veces y el 40% de esos ingresos pues están también exentos. Hay muchos más ingresos que están exentos, pero bueno, estos son los más importantes y lo que la gente te suele preguntar. Y en el caso de cuando se tiene un piso de alquiler o un piso alquilado a alguien, ¿eso hay que meterlo también en la declaración de la renta? El alquiler de los pisos supone una imputación de renta inmobiliaria, es lo que hemos hablado antes de los 1.600 euros. Como rendimiento del capital inmobiliario se está obligado a declararlo, el alquiler de pisos, y de hecho es una cosa o es un ingreso que a los contribuyentes lo echa un poco para atrás, ¿no? Cuando se presenta la declaración de renta, bueno, la gente piensa realmente es una radiografía que te hace Hacienda y termina conociendo todo lo que tiene. Mucha gente tiene pisos alquilados y no los quieren declarar. Bueno, pues yo quiero decir, aprovecho para decir que Hacienda ya tiene la herramienta suficiente como para comprobar y detectar esos pisos que no están alquilados, ¿vale? Simplemente cruzando datos con las compañías eléctricas, ya saben si un piso está alquilado o no, comprueban el consumo eléctrico y saben que un piso está alquilado o no. De hecho, muchas veces cuando el contribuyente declara el piso lo pone o lo declara como que está vacío, a disposición de él, sin embargo lo tiene alquilado. Y esto es una cosa que teme mucha gente y mucha gente no lo declara, sin embargo están obligados como un rendimiento del capital inmobiliario. Pero aquí pasa lo siguiente, y es lo que yo os quiero informar. Normalmente el alquiler de pisos es una renta que hay que declararla, pero el contribuyente no sabe que está exenta prácticamente al 100%, es decir, es un ingreso que hay que declarar, pero por el que no pagan ni un céntimo. Y explico por qué muy rápidamente. Cuando tú destinas un alquiler o un piso a alquiler, solamente por el simple hecho de destinarlo a vivienda habitual, ya el 60% de esos rendimientos están exentos o no tributan, de por sí, directamente. El 60% no están exentos y no tributan. El año pasado, y esto se ha introducido este año como novedad, el año pasado era el 50%. Bueno, pues este año el 60% de esos ingresos no tributan, con lo cual es muy sencillo. Un contribuyente calcula lo que ingresa al año, le resta todos los gastos deducibles, que son bastantes los gastos que tiene el alquiler de los pisos, al final le queda un rendimiento neto, ¿no? Pues este rendimiento neto, el 60% está exento, de por sí. Y muchos no lo saben, con lo cual... Y ahora tenemos una segunda parte. Si da la casualidad que nuestro inquilino reúne dos condiciones, una, ser menor de 30 años, y otra, tener ingresos regulares, de unos 7.500 euros, resulta que está exento al 100%. Es decir, no pagaría ni un céntimo. Sin embargo, está declarando tu alquiler. Entonces, yo lo que aprovecho es para invitar a todo el mundo a que declare estos pisos, porque que lo compruebe, porque seguramente el 100%
o un mínimo el 60% del ingreso que tiene están exentos, con lo cual van a tributar muy poquito y se pueden ahorrar comprobaciones y sanciones de Hacienda si detecta que hay algún piso alquilado y no declarado, y que ya tiene Hacienda la herramienta para detectarlo rápidamente. Va a empezar a cruzar datos ya con las compañías eléctricas, con lo cual lo va a detectar rápidamente. Bueno, pues seguimos aprovechando la presencia de Juan Carlos Velasco, que es economista, uno de los economistas de la asesoría Gerimar, y seguimos pues con más consultas que hemos recibido a través del teléfono o a través del correo electrónico. Tengo un comercio minorista, nos dice este espectador, y he tenido en 2011 bastantes ingresos, parte de los cuales ha invertido en cambiar el mobiliario del negocio, y la inversión pues realmente ha sido bastante elevada para esta persona que nos escribe. ¿Esto afecta a la declaración de la renta? ¿Puede pagar menos esta persona en su declaración? Bueno, pues sí, porque este año se ha introducido, por ejemplo, en el 2011 se ha introducido un incentivo que es la libertad de amortización. Quiere decir que este señor, por ejemplo, que ha tenido un ingreso elevado en su actividad, bueno, pues esos ingresos los ha destinado a comprar bienes de activos, y entonces viene de equipo, viene de inversión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Existe un incentivo que se llama libertad de amortización. Este señor tiene la oportunidad de gravarse dentro por haber sido un bien que ha adquirido en el ejercicio 2011, se puede desgravar hasta el 100% del coste de esa inversión. Es decir, puede declarar como gasto, y dentro de esta renta, dentro del mismo año 2011, toda la inversión que haya hecho la puede grabar como gasto, con un límite, y es el rendimiento neto de la actividad. Quiere decir que si este señor tiene su actividad en directa, por ejemplo, pues bueno, una vez que ha amortizado libremente o ha declarado como gasto toda esa inversión que ha cometido en el año 2011, el rendimiento de esa actividad no puede ser negativo, como mucho cero. ¿Vale? Pero claro, no cuadra, ¿verdad? No cuadra, claro, no te permite Hacienda que desgraves y deje el rendimiento neto en negativo. Pero suponiendo que este hombre, por ejemplo, tenga unos ingresos, no nos lo ha dicho, de 15.000 euros, resulta de que ha cometido la inversión en su local y se ha gastado, por ejemplo, 20.000 euros, pues resulta de que esos 20.000 euros los puede amortizar libremente dentro del 2011, entonces esos 15.000 euros que ha tenido de ingresos los puede minorar hasta en 15.000 euros, con lo cual el rendimiento va a ser cero, no va a pagar nada por lo que es por la actividad. Aquí hay que tener en cuenta solamente dos cosas. Una, que al acogerse a este incentivo, repito, el rendimiento no puede ser negativo, y segundo, tiene que ser un bien de activo o una inversión inmobiliaria que se haya puesto en funcionamiento en el ejercicio 2011, adquirido y puesto en funcionamiento en el ejercicio 2011, es decir, que tiene que ser nuevo. Si reúne esos dos requisitos, pues puede aplicar la libertad de amortización. Y una cosa muy importante es que no está condicionada a la creación de empleo, porque muchas veces te dice la administración, bueno, te permito que me amortice libremente si crea o mantiene empleo con respecto a otro ejercicio. En este caso no está vinculado al mantenimiento de empleo, hasta el 31 de marzo del 2012, que se ha suprimido. Con lo cual, eso se puede aplicar a los bienes de activos adquiridos en el 2011 y los que se hayan adquirido hasta el 31 de marzo del 2012, que se podrá desgravar el año que viene. Pero a partir del 2012 ya no se puede, ya está vinculado al mantenimiento de empleo. Bueno, quizá esta historia, creo que el planteamiento de nuestro espectador ha quedado resuelto. No interesa a tanta gente porque no todo el mundo es a lo mejor autónomo o sí, comerciante, pero la siguiente cuestión sí puede ser que nos atañe a más de una persona que a lo mejor no está relacionado con el sector empresarial, y nos pregunta, he oído que la vivienda ya no desgrava la declaración de la renta, y nos dice esta mujer, y en el 2011 yo compré mi piso, ¿es cierto por lo tanto que ya no desgrava y que de esa forma, bueno, pues va a tener que pagar más? Bueno, eso también está en el ambiente, que la vivienda habitual ya no desgrava, precisamente porque el antiguo gobierno, una de las medidas que estableció fue que limitó la deducción de la vivienda habitual, de la inversión en vivienda habitual, a tu nivel de base imponible que tuvieras en la renta. Quiere decir que si un contribuyente tiene una base superior a 24.000 euros, pues no tenía derecho a deducción. Bueno, esto ya se ha suprimido. Ya la inversión en vivienda habitual es deducible totalmente. A partir del 1 de enero del 2011, pues la vivienda habitual, independientemente de cuando la hayas adquirido, pues sigue desgravando la renta. Con unos límites, claro está, ¿no? Y lo más importante, que ya no está vinculada a ninguna base imponible. Quiere decir que es desgravable, tenga la base imponible que tenga. Con un límite anual de 9.000
de 9.040 euros. Es la base máxima de deducción, ¿vale? Eso para lo que es la adquisición, la rehabilitación o la construcción de viviendas, o la aportación de dinero a cuenta vivienda, ¿no? El límite son de 9.040 euros. Existe otra serie de deducciones, como puede ser la construcción o la reforma de viviendas para adaptarlas a situaciones de minusvalía, que en ese caso la base máxima de deducción se eleva hasta los 2.080 euros. Pero sí, la vivienda habitual es desgravable. Con esos límites. ¿Y la reforma en la vivienda? Una inversión como la que decía antes este comerciante, pero en este caso no en un establecimiento o un negocio, sino en una vivienda, ¿de grado? Una reforma normal, en una vivienda, ¿no? Pues habría que ver, eso hay que pararse un poco más, habría que ver las características de esa reforma. Existe ahora mismo actualmente un incentivo también, que es además bastante interesante, pero hay que cumplir una serie de requisitos. Voy a intentar resumirlo. En el año 2011 se introdujo un incentivo que era que existía una serie de reformas o de mejoras en la vivienda que eran desgravables, ¿no? Pero tenía que ser una reforma muy concreta, específica, no cualquier cosa. Y eran reformas que fuesen encaminadas pues a obtener una mayor eficiencia energética, las que estaban relacionadas con la salud, con la sanidad, el acceso a nuevas tecnologías. Por ejemplo, lo que son cambiar instalaciones eléctricas, de gas, de agua, ¿no? Internet, el acceso a la televisión digital, instalación de ascensores, en fin, pues esta serie de reformas, si tienen estas características, pues efectivamente se pueden desgravar con unos límites. Esto en cuanto a la vivienda habitual. Te marca la ley que la deducción es siempre que se realice la obra en vivienda habitual, ¿vale? Bueno, pues aquí hay una nueva novedad con respecto al año anterior, y es que ya no solo se consideran reformas en la vivienda habitual, como era antes, sino que ahora también se pueden desgravar las reformas que se lleven a cabo en segunda vivienda, en otra vivienda. Y esto es importante, porque hay gente que ha hecho reformas en pisos que tiene alquilado, en segunda vivienda, segunda residencia. Pues estas reformas también se pueden desgravar ya, con unos límites. Esta diferencia entre vivienda habitual o segunda vivienda es a partir del 7 de mayo del año 2011. Quiere decir que del 7 de mayo en adelante del 2011 se tienen en cuenta las reformas que se han llevado a cabo tanto en la vivienda habitual como en segunda vivienda, ¿vale? Y desde el 1 de enero hasta el 6 de mayo de ese mismo año, del 2011, solamente la reforma en la vivienda habitual. Con lo cual, la reforma de vivienda habitual es desgravable todo el año, siempre que sean de esas características. Y a partir del 7 de mayo del año 2011 hasta el 31 de diciembre, también se pueden desgravar o son desgravables las reformas en todas las viviendas propiedad del contribuyente, con un límite. Si el contribuyente tiene una base imponible superior a 71.000 euros, no. Pero eso bueno, muy poquita gente son los que... Y además otra cosa muy importante también, que siempre para acogernos a este incentivo tiene que estar muy justificado el pago de esa obra. No nos sirve el pago en efectivo, sino que tiene que estar el pago tiene que estar justificado, con transferencia bancaria, con cheque nominativo, con ingreso en cuenta del constructor, pero tiene que estar justificado. Una factura de por medio. Una factura de por medio y el pago justificado. Pero muy importante, que hay que ver las características de la obra. Enlosar un suelo, por ejemplo, no. No es una obra que esté subvencionada. Bueno, el siguiente caso es un poco más, vamos a decirlo así, más dentro de una mayor gravedad o más complicado, porque la persona que nos escribe nos habla de que le han quitado el piso y encima ahora no sabe si le va o no a desgravar el hecho de que el piso está viendo de alquiler. Bueno, pues ese gasto que tiene también le va a reclamar impuestos por otra parte el Estado, ¿no? No lo respondo todavía, Juan Carlos, si no le importa. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino y seguimos hablando con Juan Carlos, que siempre que nos acompaña pues nos sorprende por la cantidad de datos y de fechas. Yo estoy un ordenador, supongo que el día a día, ¿no, Juan Carlos? Sí, la costumbre de estar trabajando. Porque hoy hemos querido sacar de su despacho a uno de los economistas de la asesoría Gerimal para que nos responda a estas cuestiones que hemos ido recopilando durante los últimos días relativos a la campaña de la renta del ejercicio fiscal de 2011. Regresamos en nada.